Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video introductorio de la materia de psicología en la educación vamos a ver los conceptos generales, las bases teológicas y vamos a ver algunos supuestos en los que se desarrolla esta rama de estudio. En el caso del programa de nuestra asignatura, bueno, ya lo habíamos visto en clase, vamos a ver todas las perspectivas de estudio de la psicología, aspectos generales, funciones, objetivos, visiones. En el punto 2 vamos a ver las aportaciones teóricas de los psicólogos, pedagogos, teólogos, desde teorías, el constructivismo, las aportaciones y luego aquí al final todos los factores que implican dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje en los que está relacionada la psicología en la educación, que es desde la enseñanza, aprendizaje, el proceso, la didáctica, los actores participantes como el maestro, el estudiante, la familia, y los factores que rodean al estudiante o al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la creatividad, estrategias, estilos, autoestima, influencia, creatividad, eh, inteligencia, recursos, todo lo que puede rodear un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, vamos a ver un concepto general. En este concepto general nosotros tenemos algunas bases estructurales. Por ejemplo, la unión entre la psicología y las ciencias de la educación da como resultado una psicología educativa, un proceso dentro de la psicología educativa, que este se basa en que la psicología, según Sandrock del 2006, esta se especializa en estudiar la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos. ¿Sí? Quiere decir que este proceso se centra en el ambiente, se centra en lo que lo rodea, dentro del proceso o en el alumno. Acá tenemos otra estructura. ¿Sí? Este es el fruto de una interacción, como les comenté, entre las ciencias de la educación y la psicología, que ocupa el análisis de los procesos de aprendizaje, los temas educativos, su naturaleza y los métodos que se emplean para mejorarlo. En pocas palabras, el ambiente, las condiciones y las estrategias y estructuras para mejorarlo. Así de simple. Y el cómo se desarrolla de manera natural. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunas estructuras, como les decía, que es la psicología. Esta es, se basa, déjenme les subrayo aquí, en el desarrollo de habilidades cognitivas a partir del ambiente, como se menciona, lo que aprendemos, lo que enseñamos y cómo aumenta la efectividad del proceso, o sea, cómo de manera efectiva lo que aprendemos podemos aplicarlo y podemos a su vez transmitirlo. ¿Qué objeto tiene? ¿Qué objetivo persigue? Este es que dentro de los diferentes aspectos que rodean el medio o el ambiente de aprendizaje, que modulen o que proyecten un desarrollo cognitivo, que exista un desarrollo efectivo. Si se fijan, ligado lo de arriba con lo de abajo, desarrollar de manera efectiva un proceso cognitivo. El tema es una de las ramas que hablan sobre una serie de problemas o situaciones que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que puedan desarrollar habilidades cognitivas. Entonces, esta es una serie de problemáticas, ¿sí? Dentro de los rasgos situacionales, ¿sí? Del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su ambiente. Luego, esta ligada a las ciencias de la educación para mejorar el aprendizaje está ligada a mejorar los métodos, los planes, los programas de estudio. Mejora el cómo, quiénes y el por qué, ¿sí? Se centra en los insumos, en los materiales, en los recursos, en todo lo que tiene de base el docente para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y así poder tener un desarrollo humano, un desarrollo social de manera eficiente a partir de estos procesos. Su origen, este comienza en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX empieza
a darse mayor realce de estos factores ya de manera lógica, ya de manera directa. Antes era de forma indirecta, entonces ahora surgió ya de forma más relevante y separada de la psicología ligada a las ciencias de la educación. ¿Sí? Bueno, y luego aquí nosotros tenemos una serie de disciplinas que ustedes se van a basar para hacer su diagnóstico escolar del que platicamos en clase, que es la psicología del desarrollo psicosocial, cognitivo, como les había hablado anteriormente, del alumno. ¿Sí? El cómo se desarrolla, se desenvuelve en cada etapa, ya sea por edad, por ambiente, por métodos, por estilos, por factores que lo rodeen. ¿Sí? Psicología del aprendizaje, el cómo utiliza las herramientas a su alcance, sus medios, su ambiente para desenvolver ese desarrollo y aplicarlo a un aprendizaje a partir de una motivación. ¿Sí? Debe de perseguirle una motivación, una visión o un enfoque específico. Psicología diferencial, empezar a delimitar qué me es útil, qué no me es útil, qué me es de interés personal, emocional, intelectual, profesional y qué no. Y luego la psicología de la personalidad. Ahora sí, todo eso cómo lo aplico a mí, cómo lo aplico a mi estilo, cómo lo aplico a mi estructura, cómo lo aplico a mi desarrollo. ¿Sí? Entonces, esto es una cadena constante. Esas son las disciplinas auxiliares que vamos a estar manejando dentro de la psicología. Ok, entonces, déjenme, hago aquí el ajuste, me voy a hacer tantito chiquito para ir viendo acá un poco de historia de la psicología. Como les digo, si bien ya se pautó de forma directa, desde la antigüedad existían diferentes ramas y estructuras teológicas de forma indirecta que mencionaban a la psicología de la educación. Por ejemplo, Aristóteles y Platón, ¿sí? Abordaron los temas de forma trascendental en la educación como el aprendizaje y la relación del profesor y del alumno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sus principales postulados en el siglo V fue el cómo se relacionaba el aprendizaje con la relación que existía entre el maestro y el alumno. Pestalozzi. Luego tenemos a Pestalozzi, que enfoca a la educación en el niño como individuo especial y esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Se enfoca la educación. Ok, mejor voy a subrayar con este que se note. Se enfoca la educación con el niño, individual y especial, quiere decir se centra en el alumno, por Pestalozzi. ¿Sí? Acá era la relación del maestro-alumno, aquí es enfocada al alumno. Descartes. Descartes define el protagonismo de las sillas innatas como base del conocimiento. Lo que es, o sea, lógica, la experiencia, las impresiones, todo lo sensorial que rodea los sentidos. Aquí de René Descartes es lo cognitivo y el ambiente y cómo se manifiesta. ¿Sí? Así de simple. Y luego viene Herbart. Herbart es un filósofo, psicólogo, pedagogo. En enfocaba el aprendizaje como un medio de interés, donde lo que te interesa es lo que la persona va a aprender. Entonces, se centraba en el interés, ¿sí? Que una persona llegaba a aprender. Entonces, si no hay interés, no hay aprendizaje. Y lo que le fuera, como mencionaba en una de las diapositivas anteriores, de lo que me sea de interés, de relevancia personal, es lo que yo voy a aprender y voy a hacer una diferenciación entre lo que estoy recibiendo y lo que voy a ir aplicando, ¿sí? Yo no les voy a pedir en el examen años ni nada, nomás sí les voy a pedir los supuestos de cada uno, ¿ok? Entonces, Hall fue un organizador psicólogo educativo, se interesó en los niños en su desarrollo y en el cual él manejaba un supuesto en que la educación centrada en la escuela y también informaba a los profesores en la formación de los niños. ¿Qué quiere decir? Capacitación,
¿sí? A partir del desarrollo y estilo, personalidad o individualidad del alumno. Entonces, informar al maestro de cómo viene el alumno, qué bases trae a partir de su desarrollo. Eso es lo que marcó el supuesto de Hall. O sea, vincular al maestro de los aprendizajes previos que trae el estudiante y qué personalidad trae y cómo viene para desenvolver y mejorar su desarrollo cognitivo y enfocarlo en un aprendizaje. En pocas palabras, decirle al maestro cómo viene el alumno para que pueda desenvolver los aprendizajes y enfocar al alumno a poderlos desarrollar o poderlos am, delimitar a partir de su interés o de los retos que éste tenga. Thorndike y Judd, estos psicólogos, Thorndike y Judd, estos impulsaron a la psicología educativa como rama científica. A partir de las experiencias, fíjense, a partir de las experiencias, el aprendizaje de la práctica, esto es lo importante. En una de las clases lo manejamos de si yo les decía que observaban en una universidad, ¿no? Si iban a visitar una universidad, pues aquí está. Estos dos psicólogos basaron la experiencia y la práctica ligadas al aprendizaje en el análisis de la lectura y la formalización. Quiere decir, centrado lo práctico y la experiencia para un aprendizaje. Y luego, Cole, de 1978, plantea la psicología de la educación como una ciencia aplicada que busca el conocimiento y fines prácticos, muy similar al anterior. Quiere decir que busca el resolver dudas, el resolver problemáticas, buscar el conocimiento em, de manera práctica, sencilla, o sea, ligada a lo anterior del siglo XX de Thorndike y Judd. Acá es la experiencia y la práctica que están ligadas al aprendizaje. ¿Sí? Y Cole es el buscar ese conocimiento a partir de lo anterior. ¿Sí me explico? O sea, darle esa línea, esa continuidad. Acá es el cómo, ¿sí? El cómo a partir de la práctica y la experiencia. Y acá el fin o la meta, que sería el conocimiento. ¿Sí? En la actualidad, el constructivismo, como mencionábamos en una de los temas que íbamos a ver en la asignatura, es una actual tendencia predominante, ¿sí? Que marca que el aprendizaje es activo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un proceso cognitivo, no hay aprendizaje. Debe de haber un buen proceso activado dentro de lo cognitivo, del medio que lo rodea, de lo psicoemocional, para que exista un aprendizaje. ¿Sí? Fíjense, mediado y autorregulado. ¿Qué quiere decir? Guiando al alumno, mediándolo y autorregulado por el mismo estudiante de decir, esto sí, esto no, e irlo aplicando. ¿Sí? Y procesos centrales en el aprendizaje. Hoy, ahí está. ¿Sí? Todo centrado en el aprendizaje, como bien decía. El de arriba, el de Cold, era centrado en el conocimiento y este va a ser centrado en el aprendizaje. Si se fijan, el cómo para el conocimiento ligado al aprendizaje. No es lo mismo conocimiento y aprendizaje. El conocimiento es algo que yo acabo de adquirir recientemente, de cualquier medio. Y el aprendizaje es algo que fue significativo para mí, a partir de una experiencia y a partir de una estructura previa. ¿Sí me explico? A partir de su interpretación, para que vean aquí lo que yo les decía, a partir de la interpretación del estudiante, a partir de la interpretación de mi experiencia, ¿sí? De lo que yo viví. Ok, ahí está un poquito. Me pongo acá, si le quieren tomar captura, si quieren anotar y demás, aquí está. Pero esa es básicamente la estructura. Entonces, este es un panorama general, si se fijan, se basa mucho si yo les pudiera hacer un resumen, se basa mucho en lo cognitivo, se basa mucho en los procesos, se basa mucho en los métodos, en las estrategias, en el medio ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje y se basa mucho en las líneas de acción, que serían estas, del desarrollo del estudiante, del aprendizaje, de la motivación,
de la diferenciación de los aprendizajes y de también de la personalidad que adquiere el alumno y que va desarrollándose conforme va avanzando en sus etapas académicas o en sus etapas de formación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería el video. Vamos a tomar anotaciones de lo más relevante, de lo más importante. En el salón de clase lo platicamos un poquito más. Les agradezco su paciencia, su compromiso y su trabajo. Cuídense mucho, nos vemos este fin de semana. Hasta luego. Y excelente término de semana. Cuídense mucho de estos climas y les deseo lo mejor. Cuídense, nos estamos viendo.